Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Huellas de un siglo. Faltan muy pocos días para que cumplamos nuestro bicentenario, pero hoy nos vamos a detener en ver qué es lo que pasó en nuestro país el día que cumplimos nuestros primeros 100 años. Una Buenos Aires moderna, se vestía de gala para recibir a los invitados. No tenía nada que envidiarle a las grandes capitales del mundo y se imaginaba un futuro muy cercano a ellas. Imagínense en el puerto lleno de barcos que probablemente traían a nuestros abuelos o los abuelos de nuestros conocidos. Tantos eran los inmigrantes que en las zonas rurales a veces superaban a la población nativa. ¿Qué rol tuvieron ellos, cuál los pueblos originarios y cuál la oligarquía en las celebraciones del centenario? ¿Qué luchas sociales sucedían en nuestro país mientras Buenos Aires se vestía de fiesta para sorprender a los invitados del extranjero? Véanlo en la primera parte del Centenario, un documental dirigido por Hernán Courián. En la mañana del 18 de mayo de 1910, Buenos Aires se esperaba. Unos meses antes, las noticias sobre el paso del cometa Halley habían instalado el miedo entre los porteños. Ese día alcanzaría el punto de mayor aproximación a la Tierra. Pasado el mediodía, una multitud se agolpaba en los empedrados del puerto. Pero la visita esperada era otra. La infanta Isabel de Borbón, en representación del rey de España, llegaba al país como invitada de honor a las celebraciones del centenario. Durante su estancia, fue la visitante que mayores simpatías despertó en los círculos oficiales y en las calles de la ciudad. A su regreso de España, ¿qué impresiones de la realidad argentina la acompañarían? ¿Y qué habían ocultado a su mirada los brillos deslumbrantes de las fiestas del centenario? El año del centenario se inició con malos presagios. Según el astrónomo francés Camille Flammarion, el cometa Halley se acercaría a la Tierra en mayo. Como un eco distorsionado de sus palabras, diarios y folletines anunciaron consecuencias funestas para la vida humana. Si el oxígeno de la atmósfera llegase a combinarse con el hidrógeno de la cola, la asfixia inmediata sería inevitable. Si por el contrario hubiere una disminución de azoe, una sensación inesperada de actividad física se ejercería sobre todos los cerebros y la raza humana perecería en un paroxismo de alegría, de delirio y de locura universales, probablemente encantados de su suerte. El centenario argentino parecía llegar en un momento dominado por las paradojas. El esoterismo y la irracionalidad influían en la sociedad tanto como los argumentos científicos. El pánico era una sensación tan común como la euforia y el optimismo. Pero estas no eran las únicas contradicciones. En el país de economía floreciente, que se mostraba al mundo como un baluarte de civilización, progreso y modernidad, las mayorías eran excluidas. En 1910, el centro de Buenos Aires era el de una ciudad moderna, que contaba con los atributos de una gran capital. Tiendas de lujo,
imponentes mansiones y edificios públicos. Al igual que en Londres o Berlín, los niños eran llevados de la mano a contemplar fieras exóticas en un zoológico. A esa Buenos Aires le cantaba en el centenario el más laureado de los poetas hispanoamericanos. Buenos Aires es tu fiesta, sentada estás en el solio. El himno desde la floresta hasta el colosal Capitolio tiende sus 1000 plumas de aurora. Al mismo tiempo en Paraguay, el anarquista español Rafael Barret, situado por propia voluntad en la periferia de las letras hispanoamericanas, miraba la ciudad con desencanto. ¿Habría oído alguna vez la infanta Isabel sobre este joven aristócrata que había roto lazos con la sociedad que ella representaba? Hay todavía latifundios a las puertas de la capital. La industria ganadera, combinada con la agricultura extensiva, constituye el sistema económico de los estadíos primitivos, ineptos a la gestación de una democracia segura. Los hombres, desalojados por las vacas y las ovejas y paralizados por el aislamiento, no consiguen organizar y poner de pie su derecho a la vida. Era inevitable el desarrollo de una aristocracia de terratenientes, de corredores y de políticos concentrada en Buenos Aires, núcleo luminoso del cometa cuyo cuerpo, sin masa, flota entre los Andes y el Atlántico. Los preparativos para el centenario comenzaron hacia 1904. A partir de entonces, el espíritu de la celebración invadió todos los ámbitos de la vida porteña. En medio del clima de fervor patrio, los paseantes de Buenos Aires no dejaban de sorprenderse por la velocidad con que se transformaba el paisaje de la ciudad. Pero en ocasiones, todo se detenía. El plan de modernización y embellecimiento de Buenos Aires para el centenario incluía numerosos monumentos. En 1908 el Poder Ejecutivo propuso el emplazamiento de una estatua de la República sobre el río a la entrada del puerto de Buenos Aires. El proyecto finalmente fue vetado en el Congreso Nacional. Los próceres de Mayo tuvieron sus estatuas. La de Juan José Castelli, uno de los más consecuentes revolucionarios, responsable del fusilamiento de prominentes realistas, nunca sería mostrada a la infanta y su comitiva. Muchas cosas habían cambiado desde la Revolución de Mayo de 1810. El término revolucionario ya no tenía la connotación heroica de entonces. Ahora, además de referir a los radicales proscriptos, se aplicaba a los obreros anarquistas, socialistas y sindicalistas, a quienes se le adjudicaba la voluntad de socavar los cimientos de la patria. Te abriste como una granada, como una ubre te henchiste, como una espiga te erguiste a toda raza congojada, a toda humanidad triste, a los errabundos y parias que bajo nubes contrarias van en busca del buen trabajo, del buen comer, del buen dormir, del techo para descansar y ver a los niños reír bajo el cual se sueña y bajo el cual se piensa morir. Para 1910, más de la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por inmigrantes. En su mayoría eran italianos y españoles, que a diferencia de los célebres visitantes del centenario, habían llegado al Río de la Plata hacinados en las bodegas de los buques. Sus sueños de prosperidad, de hacer la América, ¿con qué se encontraban al llegar al país? Ninguna ley facilita el amplio acceso del proletariado a la propiedad inmueble. En la Argentina no se conoce el tipo del pionero. Los privilegios de la colonización
han mantenido bajo una forma distinta el viejo monopolio de las mercedes reales. Con los inmigrantes llegaron también al país los ideales revolucionarios. Para la clase dirigente, constituían el principal peligro para la integridad nacional.